Y aquí en el libro de Mateo capítulo 24, in the book of Matthew chapter 24, it speaks about the end times when the disciples went to the Lord, when he was speaking in the Mount of Olives, and he spoke to them, and they wondered how would it be in the second return of the Lord. And the Lord speaks to them, and he says it here clearly in his own words, and we're living it today. Some people say, oh, we're far away, oh, many more years till the Lord comes, many more. Nobody knows. But we know by what the Word of God says and by what we're living today and here in this country, in this society, in this corruption, not only here in this country, but around the world. We see the wars, we see the famine, we see the earthquakes, we see the floods. We see all that happening every day now. Why? They're all signs that we're living in times. And here the Word of God speaks in chapter 24 of the book of Matthew. And we can read a few verses here. Let's start with verse 3. Empezamos con el verso 3 y vamos a leer unos versos aquí con la ayuda de Dios en el libro de Mateo capítulo 24. Dice, verso 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le preguntaron al Señor, hicieron la pregunta. Y el Señor respondió, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿No hemos vivido esto, hermano? Lo estamos viviendo. Hay muchos que dicen que vienen en nombre y engañan. Lo estamos viviendo. Y dice verso 6, y oirás de guerras y rumores de guerras. Lo estamos viendo. Que siguen ya por cuántos meses que vemos la gasolina alta, la guerra según entre Estados Unidos y Irán, y se echan cohetes y se calman y vamos a firmar trato y otra vez vamos a echar cohetes. Lo estamos viviendo nosotros hoy en este tiempo. Dice, y oirás de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todo eso tiene que acontecer, hermanos. Todo lo que hemos leído aquí, de lo que vienen, los que engañan, de las guerras, rumores, y lo estamos viviendo. Y sigue diciendo la palabra de Dios, verso 7. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahora vemos que eso está ocurriendo en este tiempo. Por eso cuando muchos leen y llegan hasta el 6 y dicen, ay, pero no es el fin, no es el fin. Sí, y luego sigamos leyendo lo que leímos en el 7. Porque se levantará nación contra nación. Así están las naciones, hermanos. Este país solo está peleado con medio mundo, Estados Unidos. Están peleados aún con los vecinos, con Canadá, con México, con China, con Rusia, con los países europeos, las naciones europeas, la Unión Europea. Están peleados, están disgustados, se dicen palabras y luego se dicen que no, vamos a seguir uniéndonos y luego siempre no. Es lo que vemos, hermanos. Es que no es que hoy eso viene, todavía falta mucho. Todavía no es el fin. No, aquí dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes. ¿No vemos que hay pestes? Hace poco, allá en África, en una porción que estaban con una enfermedad que muchos estaban. ¿Cuál era? ¿Quién se recuerda? Y la Ebola, ahí está, ahorita. Y no la controlan. Antes ha pasado muchas veces. Una vez, otra vez, otra vez. No es nada nuevo. Dice, y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Qué les mencioné, hermanos? Que en ese mismo día que ocurrió aquí en California, en Japón, en Venezuela, y después ha visto en otros lugares también. En estos mismos días, en esta misma semana. Y dice aquí en verso 8, y todo esto será principio de dolores. ¿Qué decir? Viendo estas señales que estamos viviendo hoy en día, ya es el principio del fin. Ya llegamos al fin. No es que, oh, hermano, todavía falta mucho. Todavía, a ver cuánto tiempo nos da el Señor. Todavía mucho falta. Así muchos van a pensar. Porque dicen, cuando leen en verso 6 que dice, pero aún no es el fin, creen, pues entonces sí, hemos visto esto, pero no es el fin. Pero cuando seguimos leyendo, vemos, y verso 8 lo dice, y todo esto será principio de dolores. ¿Qué quiere decir?
refiriendo a la mujer en el parto, cuando empieza a tener los dolores, es que quiere decir que ya van a ser la criatura, que allá viene en camino, que ya es el tiempo. El parto de una mujer dura ¿cuánto? 9 meses. ¿Y cuándo es cuando la mujer empieza los dolores de ya parto? Es en los últimos momentos, cuando ya van a ser el niño o la niña. Y así lo compara el Señor aquí en este verso. Y todo esto será principio de dolores. Al fin. Sorrow en inglés, sorrow. Y la palabra nos habla. Y podemos seguir leyendo verso 9. ¿Qué dice verso 9? Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Todo eso lo estamos viviendo, hermanos, hoy en día. Cuando leemos eso en verso 8, todo esto será principio de dolores. En inglés se interpreta sorrows, es cosa, tiempos de dolor, de tristeza, de angustia. Es lo que los tiempos que ahora estamos viviendo, porque puro uno cuidarse. Aquí en este país, hermanos, el gobierno ha implementado ahorita de búsqueda de querer recoger gente y deportarlos de este país. Y muchas personas, aún que están aquí en este país legalmente o que nacieron aquí, ¿cómo están muchos? Con mucho temor. Aún los que nacieron en este país, pues a ver si no me... Hay un hombre que lo recogieron, no me acuerdo si dijo 2 veces o 3 veces, ya lo han recogido, ya lo han metido ahí los del grupo de ICE y después lo sueltan porque es nacido en este país. Ya se lo hicieron varias veces y es nacido en este país, este hombre. Y ahora ha decidido poner una demanda contra el gobierno. Pero hay muchas personas que aún se preocupan, ¿qué me van a hacer? Mejor me voy a cuidar, mejor me quedo cerca a mi casa. Estamos viviendo en tiempos, qué terrible es, hermanos, cuando uno que no tiene nada, como ese que dicen, el que no debe, nada teme, pero todos tiene temor. Si voy para allá a ver si no me hacen algo, si cruzo la frontera o si viajo y regreso, ¿y qué me van a investigar? ¿Qué me van a hacer? Hay personas que llegan a este país de un viaje y ahí mismo los agarran y ya los arrestan entrando en el país. Es porque esto, vámonos. Y tienes que ir a ver un juez. Hay personas, miles de personas ahorita encarcelados en este país, los tienen, hombres, mujeres, niños, ahí en esos lugares, dicen detenciones, centros de detención, para que un juez decide su caso, si se quedan o se van. ¿Cómo viven esas personas ahorita? ¿No? Con mucho temor. Con mucho temor. Por eso la palabra de Dios dice, y todo esto será principio de dolores, de angustia, de miedo, de temor, de porque los tiempos que vivimos, ¿qué va a pasar? Como mencioné, muchos que están ahí preocupados de los juegos, involucrados, y la gente comprando camisas, y por supuesto dicen que para los que son patriotas mexicanos, dicen que la camiseta más vendida ahorita en el mundo, más querida, más buscada, es la de equipo de México. Imagínense, hermanos. Alrededor del mundo es la número 1 vendida. Eso se lo digo para los patriotas mexicanos, para que se sienten orgullosos, decir, así es, número 1. Pero así dicen. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos fanáticos existen alrededor del mundo que su interés en más que cualquier cosa es en el fútbol? Tremendo. Y se escandalizan, se pelean por el partido. Aunque ganen, todos se pelean, terminan en pleitos, terminan en golpes, porque es en el tiempo que vivimos. Ya estamos en últimos tiempos, y esto es lo que dice la palabra de Dios. When we read here in these few verses that we read here, where the Lord sat upon, as the word of God says here, she sat on the Mount of Olives with his disciples, and they privately spoke to him. The word says apart, they took him apart. They didn't want everybody else to hear, but they wanted to hear, they wanted to ask a question. They asked the Lord, what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? They wanted to know, Lord, share with us, how should we know? Maybe they thought they were going to be still alive in the time. They thought to themselves, well, that way we'll be prepared. But it wasn't. We're talking about thousands of years ago.
when they asked the Lord this question. But here it says, he answered them that solemn question that they made of when is the end of the world. And the Lord responded, and he spoke plainly to them, but he spoke prophetically. He mentioned all these things as we read here in these few verses, and we can read them here in verse 4. It says, and Jesus answered and said to them, take heed that no man deceive you. Take heed mean pay attention that you're not deceived, that you don't believe every doctrine, whoever comes to you and this and this and that, and believe in this, because like I mentioned, people go around and we're going to save lives and we're preaching the word, come to our church, but what is their doctrine? There was a sister the other day that was talking about her son, that he's going to some church in San Diego because he's looking for the right church and that they preach in English, but the church there is a Trinitarian church, meaning they don't preach about the oneness of God. They preach the Father, the Son, and Holy Spirit, that they're three in one, and that's false. And this is what the Word of God says here. The first thing the Lord says to him, take heed that no man deceive you, meaning that you don't receive a false doctrine. In verse 5 it continues, says, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. There's many pastors, ministers, bishops, evangelists that take the place of God. I was remember here just recently, if anybody's ever gone into the little center of town here in Vista, there's a place called Yellow Deli. Has anybody ever been there? The Yellow Deli. It's a little shop where they make sandwiches. It's very popular. A lot of people like it. A lot of people go there. It's been here for a long time. That shop is run and owned by an actual cult. They're called the Tribe of 12. And these things we have to know. We have to study the Word of God. Not get into what's the cult and what's this, because a lot of people get confused. And if you're going to get confused, it's better not to worry about all those things. It's better just to study the Word of God. But that little shop is run by an actual cult of people. They live all together on a compound. They give up everything to that cult, to that organization. There's a man there that decides all their life. They beat their children. They abuse the children. They do what they want in their families to the women. And they run that shop. And everybody they put to work there that's in that cult doesn't get paid 1 cent, because it all belongs to the cult. It's here in our little town here in Vista. And it's all everywhere. These cults, these things. That's why the Word of God says here, take heed that no man deceive you. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. This cult that's here, the Tribe of 12, it's in many places as well. It says, and ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. And it says in verse 8, all these are the beginning of sorrows, meaning, when is the time of sorrow? When everything goes bad, when there's no hope anymore. What happens? People go to sorrow. They go like, there's no hope anymore. Meaning for the times are over. When we see all those things, this is the time we're living in today. These are the beginning of sorrows. That what we're living in today is the beginning of sorrows, meaning we're in the end, before the second coming of the Lord. But it's not for us, the children of God, to get scared. Oh, let's go run and hide in a cave, and let's outlive the apocalypse, and let's go buy machine guns and ammunition and bombs, and we're going to live through this and fight whoever wants to attack us. And it's not for that. The Word of God helps us so we're prepared for the second coming, not in a physical form of in a shelter or with food, but in a spiritual form, that we have all the armament of God placed over us. That's our protection for the end of times. But the Word of God tells us that that's what he was speaking to the disciples. And that's what he speaks to us. That's why we see he gives them one very important thing. He says about wars, about famines, about pestilence, about false prophets. But one thing that's closest to home is not a sign in the heavens, nothing that we see above, but a sign in the hearts of men today. That's where we're seeing it today, because the Word of God says the sign of love that grows cold. And that's what we see in verse 12. Si seguimos leyendo, hermanos, donde paramos en verso 10, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Dice,
y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hoy en día, hermanos, hay muchos falsos profetas. ¿Qué quiere decir con falsos profetas? Hombres que dicen que ellos tienen la doctrina correcta, que tienen la palabra, que ellos enseñan lo de Dios, que ellos son enviados por Dios, que son hombres de Dios. Hermanos, hay un hombre aquí en Texas y varios otros conocidos, el Joel Osteen. ¿Cuántos han oído de ese hombre? Él llena lugares con multitudes, miles de personas, pero enseña una doctrina falsa. Todo lo que habla es que Dios te quiere, Dios te ama, Dios va a bendecirte, te va a ir bien en tu vida, tú sí puedes. Es como si fuera un psicólogo hablando sobre la ciencia, no sobre la palabra de Dios. Porque una es una cosa, la psicología es una cosa, pero la palabra es otra, distinta, diferente. Cuando los hombres de Dios están puestos palabra de Dios, sí, con la palabra de Dios se da ánimo, se da esperanza, pero también se tiene que predicar de que si uno no alinea su vida con Dios, no le va a ir bien su vida. No de esta vida, pero la que sigue después de esta. Porque ellos quieren que la gente en este tiempo esté feliz, esté contento, esté alegres, estén gozosos, pero en este tiempo, pero no se preocupan de la vida que viene después. Y ese hombre ha levantado miles y multitudes de seguidores y lo adoran a él, lo tienen en alto, pero la multitud de esas personas ni lo conocen en persona quién es. Nomás lo ven de lejos, ese es nuestro líder, pero jamás han platicado con él, jamás han estado en su casa, jamás conocen su vida, jamás ven cómo vive. Nadie sabe eso. Todo es un misterio. Pero sí lo que saben, hermano, por los datos del gobierno, es que junta cientos de millones de dólares. Eso sí se sabe. Una vez dicen que se les perdió dinero ahí en su oficina. Y le preguntaron ahí en su oficina de este pastor, ¿cuánto tenía que se te perdió? Que lo tenía ahí en su oficina, hermanos, me parece que era como $20 millones o algo así, en efectivo. Imagínense, hermanos, cuánto gente está engañada por estos hombres. Y son muchos, abundan esos hombres, están en todos lados. Están en este país, en México, están en todos países, en todos lados esos hombres. Que dice la palabra de Dios. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Cuando habla muchos, habla de multitudes. La palabra de Dios dice, aquí da la razón, en verso 2. Y este es el verso clave en esta porción que estamos leyendo. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dice el hermano? El amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Ese es el problema que estamos viendo mucho en este tiempo, en estos últimos días. El amor de muchos se ha enfriado. What does the word of God says here in verse 11? It says, and many false prophets shall rise and shall deceive many. And because iniquity means lawlessness. It comes from the Greek word anomia, if I remember correctly, the word iniquity, lawlessness. Meaning, I do whatever I want. I live however I want. I have no rules. I go by my own rules. We see that every day, not only in this country, but in the entire world. We see how what used to be wrong at one time, now is right. And what used to be right, now is wrong. We see the iniquity has abounded, has grown tremendously in every country. One of the countries that has a lot of cults that a lot of people don't realize, they think, oh, such a beautiful country, what nice people, is Japan. Japan has many cults. It's controlled, even the government is controlled by people in high positions that are part of that cult in Japan. Can you imagine? A lot of people can't even imagine how is this possible, but it says it in the Word of God. That's how it is. Aquí cuando habla, hermanos, dice, y por haberse multiplicado la maldad. ¿Qué quiere decir? La palabra viene de una palabra anomía. Quiere decir un desorden, sin ley. Otra palabra que se dice es anarquía. Cuando habla aquí en verso 12, y por haberse multiplicado la maldad. En inglés dice iniquity, iniquidad. Y esa palabra quiere decir desorden, sin ley o anarquía. Y es lo que estamos viendo. ¿Quién va a decir, oh no, todo está en orden, hermano?
Todo el mundo está en orden, todo gobierno. No, hermanos. Todo es un desorden hoy en día. Desde el gobierno al pueblo, a la gente, las instituciones, todo es un desorden. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Desorden, hermanos. En palabras más fáciles de entender, yo hago como me da la gana. Yo vivo mi vida como me da la gana. Yo decido. Eso es como la gente hoy en día está viviendo. Todo el mundo hace como quiere. Si usted ve y usted maneja, y cuántas veces usted está en un semáforo y está rojo, y cuánta gente se los pasa en rojo. Yo veo eso todos los días que manejo. Todos los días veo los carros en rojo. 2, 3, 4 y siguen pasando. Es un desorden que vimos y es algo sencillo. Eso no es, pues no está tan mal. No, hermanos, se miran las cosas que no está tan mal, pero eso es en todo el aspecto de la humanidad hoy en día. ¿Por qué? Porque dice aquí en verso 11, verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el desorden, el amor de muchos se enfriará. Por esa causa, hermanos, que la gente vive hoy en día en un desorden, los gobiernos, los países, los pueblos, el amor de muchos se enfriará. Y ese es el clavo, el amor. Ese es el clave. Nosotros tenemos que mantener ese amor de Dios en nosotros para no caer en esa iniquidad, no caer en ese desorden, en esa forma sin ley, sin autoridad en nuestra vida. Es lo que se vive hoy en día. Yo les mencioné a los hermanos en inglés que en Japón mucha gente lo ve como un país bien bonito, como gente, son gente antigua, tradiciones, culturas, se respetan a los ancianos, se les da lugar. Pero hermano, ese país está lleno de lo oculto, de organizaciones, gentes en la oscuridad, y aún miembros del gobierno, aún dicen del presidente pasado que lo mataron. ¿Por qué? Porque era parte de lo oculto. Nomás uno tiene que ponerse con los oídos abiertos y los ojos despiertos y con entendimiento de Dios para ver en el tiempo. Pero muchos están turbados, están viviendo, están distraídos y no ven la realidad de los tiempos, que sí estamos ya en últimos tiempos. Muchos todavía están pensando, no, todavía va a venir, todavía vamos, ahí vamos, todavía. No, hermano, ya lo estamos viviendo. Lo estamos viendo todos los días. Yo les mencioné, aquí el restaurancito que está aquí en el centro de Vista, se llama Yellow Deli. Venden sándwiches, comida saludable. Pura comida saludable, hermano. Hasta eso, es pura comida saludable. Es que casi no va a haber ni un hispano que entra allí, porque casi no nos gusta la comida saludable. Casi son pura gente güera que entra a ese lugar. Muy poco hispano llega allí. No es el cliente, pero hay otros restaurancitos ahí, si le interesan, pues sí venden comida mexicana. Ahí pueden llegar. Pero ese casi ni un hispano va a ver ahí. Pero ese restaurancito, hermanos, son dueños, y los que manejan y los que trabajan ahí son de un grupo de lo oculto. Ellos mismos lo dicen, es una organización grande, pero muchos no la conocen, y es un grupo muy peligroso, tienen mucho poder. Son muy peligrosos, se llama el Tribu de 12. Ellos, su organización, no lo publican, no lo dicen, ellos se publican como buena gente. Ellos viven todos en un cierto lugar y tienen diferentes, hay muchos de ellos, no nomás aquí, hay muchos, pero abundan esas personas. Están alrededor de nosotros y nosotros vivimos y manejamos y vamos y creemos, no, estamos bien, todavía mucho tiempo me queda, todavía falta para el fin. Muchos creen, no hay que preocuparme, no hay que estar listo, no hay que estar despierto. Pero una de las enseñanzas que tenía nuestro pastor anciano, que decía, los del norte están dormidos. Y así en este país muchos cristianos así están viviendo, todo va bien, todavía falta mucho, hay que disfrutar de la vida, hay que hacer esto, hay que planear para el futuro, hay que hacer todas esas cosas, y hay que disfrutar y esto y lo otro. Sí, todo eso podemos hacer, hermano, pero lo primero es lo de Dios. Lo principal es lo de Dios, donde tenemos que estar enfocados de Dios, porque aquí la palabra de Dios dice, verso 2, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, será salvo. Entonces tenemos que perseverar, hermano, no caer en la iniquidad de lo que el mundo y muchos cristianos están cayendo. Esa iniquidad, así como muchos cristianos, pues yo no me congrego, pues yo no voy con los hermanos, pero yo sirvo al Señor a mi forma. Yo sirvo al Señor como me lo ha puesto en mi corazón. Eso es servir al Señor en iniquidad, porque ese es un desorden. Ese es sin ley, sin autoridad.
Todos tenemos que sujetarnos al poder de Dios. Y aquí en este lugar, en este ministerio, en este país, así ha querido el Señor, que estemos sujetos al poder de Dios, al Espíritu de Dios. No caer en el desorden, no caer en esa confusión, pero servir al Señor por medio de qué, hermanos, dice la palabra de Dios, obediencia. Porque ¿qué es lo contrario a la iniquidad? Es la obediencia al Señor. Dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nosotros hay que pedirle al Señor que nos ayude. When we read the scripture here about the love of many shall wax cold, because the iniquity shall abound, meaning lawlessness, anarchy shall abound in many. It's not just a word, as we read in the Word of God, it's not just a word for the distant future, like many people believe, oh, that's far off. This is a word that God uses for our present time now. We just have to have our eyes open, look around us and see what world we're living in. Some people say that, or they ask themselves, does love not seem cold in our day? It is. The love of many has waxed cold. In families and communities and churches, we've seen it happen. But we have to examine what the Word of God tells us, so we don't fall into those traps. We have to show love to God through how the opposite of iniquity is obedience to His Word. That's what the Word of God tells us. This is what He spoke to His disciples. This is what they asked Him, how should it be, that He revealed to them, how should it be, so they would know. Why? Because they thought maybe they would still be around in the end of times. But we're the ones that are here in the end of times. But we've seen it now today that the love toward God and to one another has grown cold. Why? We see it in the wars. We see it in the things happening. We see it in the hatred. We see it in the anti-Semitism. We see it in all these actions that happen to us, the racism. We see it here in this country, that how the government has taken upon itself to try to deport as many people as possible. Some rightfully, but some wrongfully. But it means in the meantime, everybody gets treated with no love. We see it in all aspects of society, in schools, in the government, in the private life. We see it through everywhere. That hatred, that anger, that anti-Semitism has came into play everywhere. The iniquity of the world. What does it cause? It causes a loss of love within the church itself. Aún mismo, hermanos, no nomás hemos visto esa iniquidad, esa falta de amor de Dios y a la humanidad. Lo vemos aún también en la iglesia también. Que hay muchos que también el amor que tenían antes ya no existe. El amor que tenían por Dios o por los hermanos, los hijos de Dios, ya no existe. Pero nosotros seguimos buscando que Dios nos ayude, que no caigamos en esas trampas, que nosotros sí podamos seguir caminando con la ayuda de Dios. Quiero leer aquí en el libro de Gálatas y tengo dos citas que quiero compartir, y luego segundo de Timoteo. Let's look at a couple scriptures here. Let's look in the second book of Galatians chapter 5 first, and then we'll go from here. We'll go to the second book of Timothy. And I got another, let me see if I find the other verse I want to read before I forget. Vayan ahí primero, vamos a segundo libro de Gálatas, el libro de Gálatas capítulo 5, verso 22, después vamos a ir segundo libro de Timoteo, pero pueden ir buscando, voy a buscar una cita más que quiero antes que se me olvide. Recordarme. Ya están ahí en el libro de Gálatas, hermanos.
Vamos, capítulo 5. Y vamos a ver. Aquí, empezando verso 22. In the book of Galatians, chapter 5, starting in verse 22. The word of God says, dice la palabra de Dios, mas el fruto del Espíritu, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué es? Amor. Es el primer fruto del Espíritu, dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué estamos viendo ahí en el libro de Mateo que estamos leyendo, hermanos? Que estaba hablando aquí en capítulo 12. ¿Podemos regresar? 24, gracias, hermano. 24:12, que dice, una vez más, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y luego vemos lo que dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22. Dice, podemos ver el libro de Gálatas y comparar lo que dice. Mas el fruto del Espíritu es caridad, quiere decir amor. Amor. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar en el Espíritu de Dios, tener ese amor para no caer en la iniquidad de lo que muchos van a caer y lo que muchos han caído y van a caer en el futuro. ¿Por qué? Porque se ha multiplicado la maldad. Lo hemos visto todos los días, la maldad está por todos lados. La maldad, antes decían gente, hombres malos, viejos. No, hermanos, la maldad ahora empieza desde la niñez en muchos casos. Hay niños ahorita que están en las prisiones por los crímenes que han cometido. Niños, cuando digo niños, hablo de edades 10, 11, 12, 13 años. Y ya están cometiendo crímenes. ¿Por qué? Porque la maldad se ha multiplicado. La iniquidad abunda hoy en este tiempo. Pero nosotros tenemos que mantenernos. We see here in the book of Galatians chapter 5 verse 22, what does the word of God says? We read it, so we remind ourselves, but the fruit of the Spirit is, the first one says what? Love. That love we have to have from the fruit of the Spirit of the Lord. It comes from the Lord. It doesn't come the kind of love that comes from the flesh. That's not the love that helps us. That's the love that destroys us. The love we need in us is the fruit of the Spirit that comes from the Lord. That's what's going to help us, that we won't fall in iniquity, because the word of God says in verse 12 of chapter 24 in the book of Matthew, that because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Meaning that love that comes from the Lord, they're not going to have it. And it's not only speaking of the world, it's speaking of people that say to be Christians, that say to be in the church. That's what we have to be careful with. We have to be careful in ourselves that we don't fall out of love with the Lord, that we continue to love as the Lord wants us to love, in the love of the Lord. And I want to go to the second book of Peter. If we turn our Bible over, vamos al segundo libro de Pedro. Timoteo, perdón. Me estoy adelantando. Segundo libro de Timoteo, capítulo 3. Go over to the second book of Timothy, chapter 3. Let's look at verse 14. Aquí en el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, verso 14. Dice la palabra de Dios. Dice, pero persististe tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Verse 14 says here in the second book of Timothy, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Lo vemos en español una vez más, capítulo 14. Empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Qué quiere decir? Empero que persiste el Señor, que sigamos en lo que el Señor ya nos ha enseñado, en el amor de Dios, en la obediencia al Señor, no cayendo en iniquidad, no cayendo en que se enfríe el corazón. Seguimos, y dice también, sabiendo de quién has aprendido. No se nos olvide de dónde ha venido esta enseñanza, hermano. Es de Dios mismo y de los que Dios ha usado para hablarnos, enseñarnos. Eso es lo que necesitamos en este tiempo que vivimos, hermanos, porque estamos en tiempos ya últimos, donde ya el amor de muchos
Ya no tienen amor nadie. Nadie tiene amor, ya no. Ya se les ha quitado. Estamos en últimos tiempos. Estamos viviendo en estos tiempos que ya muchos no tienen amor los unos por los otros. Lo hemos visto mucho en el mundo, pero ahora lo vemos también entre los que dicen ser cristianos. Ese amor ya se ha enfriado. Yo estaba hablando con un hermano aquí, de hermanos que se congregan con pastor hermano Moisés, y él ya tiene de los últimos que él se entregó su vida en los últimos 90s, y él me comentó que él nomás alcanzó a conocer al pastor anciano muy poquito tiempo, escucharlo ya lo último. Y dice, pero cómo, hermanos, los tiempos han cambiado de ese tiempo a este tiempo entre los mismos cristianos, entre los mismos hermanos. Y sabemos, ¿por qué? Porque estamos en últimos tiempos. Ya no estamos en tiempos pasados. Por eso ya no es lo mismo. Ya no hay el mismo amor. Ya no es la misma paciencia. Ya no hay el mismo sentir. Ya no de otros tiempos que antes existían. Porque estamos en últimos tiempos. Ahora estamos viviendo en tiempos, hermanos, de desorden. Y que ese desorden es aceptable. Es muy aceptable para muchos. Hace unos días aquí estaban en esta ciudad, aquí en el alcalde, aquí en las oficinas, cuando uno viene por la Civic Center, pasa las oficinas de la ciudad, y no nomás es aquí, es en todos lados, y estaban ese día dedicando el día o el mes, o no me acuerdo qué, a los de, que se dicen muchas letras, L, G, B, Q y todo eso, y ahí estaban levantando la bandera de ellos, y yo la vi, ahí está la bandera con los colores aquí, puro centro. Ahora lo aplauden eso, hermano. Que la gente vaya contra lo que es de Dios. La desobediencia. Lo mismo que habla la palabra de Dios. Porque estamos en últimos tiempos. Ya no estamos en tiempos pasados, donde antes todavía había temor. Ya no hay ese temor, hermano. Ya en muchos ya no hay ese temor. Ya no tienen temor de Dios. Y antes en un tiempo tenían, ya no existe. Y verso 12, ahí donde leemos Mateo, dice, y por haberse multiplicado la maldad. Pero ¿qué es el problema más grande cuando se multiplica la maldad? Dice la palabra de Dios, el amor de muchos se enfriará. Ese amor no debe de enfriarse en los hijos de Dios. When we see here, we read about the word of God, and we show our love to God through our obedience to the Lord. It's the very opposite of the word iniquity, lawlessness, obedience. So when disobedience increases, as we see in the times we're living in, love toward God or one another, says the word of God, it waxes cold, it goes cold. It's like a hardened heart. You can't have love for anybody anymore. Iniquity does not stay outside of the church, as we know today. It's inside the church. It comes through the cracks like a flood, like many places that are flooded today. In these last days, I remember a flooding on the other side of the United States. When the water comes in, it comes in through where it can. You don't have to open the door, but it makes its way in. That's how iniquity, that's how lawlessness comes into the lives of many Christians today. It finds a way for those who are not persevering. So we see this in the Word of God says that in the last days. So the Word of God tells us to continue to resist, to not grow weary, to stay strong in the Spirit of the Lord, to not let what is today acceptable in the world become acceptable to us as Christians. We should continue to have, as the Word of God teaches us, that love, that apathy should take over us, and we should direct our lives in that love for the Lord, in loving to be obedient children of God. That's what the Word of God teaches us. That's what God wants in our life, that we let that love of God abound in us, opposed to the iniquity that abounds in the world. We need that help from the Word of God. When we read in verse 11, it says here, many false prophets shall rise and shall deceive many. Why? Because a false prophet is willing to compromise God's standards of obedience. That's what a false prophet does. Many churches where they have leaders, pastors, ministers,
they have learned to compromise God's standard. They're willing to accept people to continue to live in sin and call themselves Christians. We have to be aware of that, because that's part of the signs of the end of times, and also of the heart, the love of the Lord waxing cold. We see that today everywhere. It abounds, not only in the outside world, but here in the churches as well. Why? Because many false, as it says here in verse 11, false prophets, they trade holiness when it suits them, when it's for their benefit. But as the Word of God has taught us, and we understand and we've been taught, those who follow a false teacher will likewise slide into lawlessness. Cuando leemos aquí en este verso, hermanos, tan importante que lo podamos entender, cuando hablan verso 11, en el libro de Mateo capítulo 24, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hoy en día lo vemos, así como he mencionado, muchos profetas falsos, muchos líderes. Hay uno que está en la prisión aquí en este país y siguen tratando de acusarlo de más crímenes. Y sus iglesias, hermanos, están llenas. Aquí hay muchas. No sé quién ha escuchado o quién las ha visto cuando manejan, que se ponen el título, La Luz del Mundo. ¿Cuántos han visto esos templos? Están en todos lugares. Aquí en ese país, alrededor del mundo, en México, tienen su propia ciudad, ahí en Guadalajara. Ellos mismos, ahí son ellos los que viven en todas las casas, todo su barrio, ahí son puros de luz del mundo. Y han juntado multitudes de seguidores alrededor del mundo y han tenido líderes. El último que está ahorita, pues está en la prisión por lo que lo han acusado. Hermanos, porque hay muchos líderes de iglesias pequeñas a las iglesias más grandes. Cuando el líder, cuando el pastor, el maestro, como dice aquí, los falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos, y esos entregan la santidad del Señor para que lo que les convenga a ellos. Y los que siguen esos maestros falsos también van a caer en lo mismo, la misma iniquidad. Así dice la palabra del Señor. Por eso tenemos que estar despiertos y conocer el tiempo en que vivimos, porque si caemos en esa trampa del enemigo, si caemos en esa iniquidad, si nuestro corazón, como dice aquí, se enfriará de muchos, hermanos, ¿qué va a hacer? Nos va a separar del amor de Dios. Y no va a terminar bien nuestra vida con el Señor. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado del tiempo que vivimos, saber en el tiempo que vivimos. Si seguimos leyendo, ahí mismo, verso 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. ¿Y qué dice, hermanos? ¿Quién está leyendo? Dice, ¿qué dice? Todos podemos decir, y entonces vendrá el fin. Nos habla de qué tan cerca estamos al fin, hermanos. La palabra de Dios, el Señor Jesucristo mismo, aquí hablándole a sus discípulos, cuando le preguntaron, ellos mismos le preguntaron, dinos, háblanos, séñanos cómo va a ser. Y él le respondió y empezó desde el verso 4 que leímos hasta este verso. Y verso 13, regresamos, dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere, ¿cómo lo estoy pronunciando bien, hermanos? Perseverare, gracias. Hasta el fin, este será salvo. Y luego termina aquí, verso 4, leemos una vez más. Y será predicada este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Así dice la palabra del Señor, hermanos. La abominación, dice la palabra, desoladora de que habló el profeta Daniel. ¿Cuántos recuerdan de lo que habló el profeta Daniel? Cuando eso llega a estar en el lugar
Santo quiere decir entre la iglesia. Cuando ve todas esas cosas que no solo ocurren en el mundo, pero esas iniquidades estén ocurriendo en la iglesia, que el corazón de muchos cristianos se enfriará, saber que estamos en el fin. Y en ese tiempo estamos, hermanos. Lo vemos en la iglesia, pasando cada día, todo alrededor de nosotros, cerca y lejos. Vemos esas enseñanzas y vemos lo que habló el profeta Daniel. Vemos en el tiempo. Por eso la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos la última generación y que sí estamos viviendo lo que dice la palabra de Dios. Por eso dice, verso 14, y entonces vendrá el fin. Hermanos, todo esto lo que leímos aquí, lo estamos viviendo. No es nada de decir, oh, en el futuro quizás. Lo estamos viendo todos los días aquí cerca y lejos, fuera de la iglesia, en este país, en todos los países. Estamos viendo cómo está el mundo, en qué camino. Ya no hay amor. Tenemos que ver bien esa palabra. En inglés, the word says, love shall wax cold. When we go back to read verse 12, cuando regresamos a ver que dice verso 2, el amor de muchos se enfriará. Esa es la consecuencia de la iniquidad, del desorden, de vivir sin Cristo. Pero vemos la palabra de amor que debemos tener, como lo describe la palabra de Dios en griego, que hemos oído muchas veces, agape. ¿Cuántos recuerdan esa palabra en griego? Esa es la forma más alta de amor, que nomás puede venir de Dios, que ha puesto en sus hijos la palabra agape, amor. Para nosotros haber tenido, y es algo, yo escuché hace mucho tiempo, hace años, es algo muy interesante, porque cuando habla aquí la palabra de Dios, verso 12, para que nosotros podamos entender, el amor de muchos se enfriará, hablando de los hijos de Dios, refiriendo a los hijos de Dios. Hermanos, para que se enfriará, quiere decir, significa que en un tiempo sí tenían el amor para Dios, sí estaban caminando con el Señor, sí buscaban de Dios, sí eran hijos de Dios, en un tiempo. Pero llegó el tiempo por causa de la iniquidad, por causa que se multiplica la maldad, que ese amor en muchos hijos de Dios ha enfriado o va a enfriarse. Quiere decir, ya no van a tener. Pero qué tremendo que la palabra de Dios nos habla en ese tense, que quiere decir que en un tiempo sí tenían el amor. Y me recuerdo hace muchos años cuando el pastor anciano explicaba, hablando de ese tema del fin de tiempo, hablaba también de muchos, pensando, decía, tú ves muchos hijos de Dios, vas a ver hermanos, hermanas, y tú crees, no, este hermano sí está firme, esa hermana, están con todo el corazón, tienen el amor para Dios, y vas a darte cuenta en los últimos tiempos que ya no tienen ese amor, que no eran los que tú pensabas, que estaban firmes en el Señor. Vas a decir, ¿qué pasó con ese hermano? En un tiempo servía al Señor con todo el corazón, en un tiempo hacía esto, en un tiempo, y ya no. Yo me acuerdo, hermanos, yo era un joven, y me acuerdo de esa enseñanza, y puedo decirlo con toda seguridad que ahora he conocido muchos que en un tiempo servían al Señor con todo el corazón, en un tiempo tenían el corazón para Dios, y ahora ya no lo tienen. Ya han perdido ese amor, se les ha enfriado su corazón. No quiere decir que han dejado la iglesia, no es lo que está diciendo la palabra de Dios. No han dejado de congregarse, no han dejado de servir, no han dejado de predicar, no han dejado que yo ya no quiero a Dios. Se les ha enfriado el corazón. Es otra cosa. Y eso es lo que vemos hoy en este tiempo. Por eso debemos de estar despiertos, que nosotros no caigamos en esa iniquidad, porque tampoco uno puede decir, oh, yo estoy bien firme, hermanos, yo no, yo siempre, porque así muchos lo han dicho. Oh, no, yo siempre voy a servir al Señor, yo siempre voy a amar a Dios, yo siempre voy a estar aquí, yo siempre voy a estar congregándome, yo siempre voy a estar con los hermanos. Muchos que lo han dicho, y después podemos decir, ya no están.
Si nos recordamos, el Señor rechaza a la iglesia. Pues vamos a leerlo aquí, de unos que en un tiempo eran bien fervientes, que en un tiempo estaban con esa lumbre encendida en su corazón para el Señor. Vamos al libro de Apocalipsis. Let's look in the book of Revelation. There's a scripture. Real quick, I'll share it. In chapter 24. Estoy mirando. Chapter 2, I'm sorry. There's chapter 2. The book of Revelation. Capítulo 2, libro de Apocalipsis. Verso 4. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Eso estaba reprendiendo el Señor, el pueblo en Éfeso. ¿Por qué? Porque habían dejado su primer amor, que en un tiempo estaban fervientes, un tiempo servían, en un tiempo estaban con todo el corazón. Pero hermanos, así enseña la palabra de Dios, que cuando el corazón se enfría, cae en iniquidad, que esa flama fuerte que uno tenía en el corazón para servir al Señor, ese gozo fuerte, viene esa iniquidad y lo apaga. Que es uno de los componentes que necesita, si usted va y prende una lumbre, hermanos, y quiere que gane fuerza, si usted está allá campando en el rancho, en el lugar, quiere hacer una comida, ¿qué le hace muchas veces para que gane fuerzas? Le pone aire a la lumbre, agarra ahí un pedazo de cartón y prende para que más fuerte. Pero hermanos, si quiere que pague, ¿qué hacen muchos? Pues le echan agua encima o le pagan. Si usted está en su estufa y algo empieza a prender fuerte y quiere salirse de orden, lo que está cocinando, quemarse, no agarra una toalla y tal, lo va a apagar, no, porque lo hace que más crezca. ¿Qué hace? Agarra un sartén, lo tapa, una tapadera, porque le quita el oxígeno y la lumbre se apaga rápido, pum. En su casa, si empieza, hay que taparla. Si no tiene un extinguidor, pues lo tapa rápido. Pero si pone a pegarle con una toalla ahí, pues agarra más fuerza la lumbre, más aire. Y es lo que pasa, hermanos, de nosotros necesitamos el amor de Dios, necesitamos la ayuda de Dios, ese oxígeno, esa vida de Dios, para que esa lumbre que está encendida en nuestro corazón crezca y agarra fuerzas, no que venga. Por eso el Señor aquí les hablaba al pueblo en verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Porque en un tiempo eran fervientes, en un tiempo estaba encendido ese amor para servir al Señor en su pueblo, y llegó el punto donde perdieron ese primer amor. Se les apagó. ¿Por qué? Porque en ellos abundó la iniquidad, el desorden. Y dice verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído. Quiere decir que en un tiempo estaban cerca de Dios, y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué quiere decir? Arrepentirse y empezar de nuevo. Señor, ayúdame, perdóname, quiero una vez más servirte, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieras arrepentido. Así, ese amor que debe ver en nosotros tiene que tener una fuerza de Dios. Tenemos que darle oxígeno para que crezca y crezca. Tenemos que recibir más de Dios, porque si no, la iniquidad que hace, paga ese amor. Lo paga, lo cierra. Ya no hay ese amor por Dios, menos por la humanidad. Si no podemos amar a Dios, hermanos, no nos podemos amar a nosotros. Es imposible. Porque es el mismo amor de Dios que está en nosotros, que nos hace amarnos unos a los otros, ayudarnos, soportarnos, exhortarnos por ese amor. Pero cuando abunda la iniquidad en el mundo y empieza a entrar, si nosotros nos descuidamos y empieza a entrar en nosotros, también nos apaga el amor de Dios que Dios ha puesto en nosotros. Y estamos en peligro porque viene el fin. Estamos en últimos tiempos. No tenemos tiempo para perder, hermanos. Necesitamos buscar de Dios. Necesitamos que Dios nos ayude, que Dios nos hable, que Dios ponga en nosotros lo que es necesario en nuestra vida
para poder mantener nuestras fuerzas en el Señor. Que no caigamos en desorden, que no caigamos como muchos en confusión. ¿Cómo, hermanos? Siguiendo orando, pidiendo al Señor. How do we do it? Look to the Lord. The Word of God says that we must endure to the end. There we're reading in Matthew chapter 24, verse 13. It says, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Si regresamos al libro de Mateo, donde estamos leyendo, capítulo 24, donde empezamos, y vemos verso 13, dice, ¿cómo lo vamos a hacer, hermanos? ¿Cómo vamos a seguir? ¿Cómo no vamos a dejar que se pague ese amor de Dios? ¿Cómo vamos a protegernos para que no nuestro corazón no se enfríe, el amor de Dios en nosotros no se enfríe, no cayendo en maldad? ¿Qué vamos a hacer? En verso 13 dice, mas el que ¿qué? Mas el que perseverare hasta el fin. No, pues mientras que puedo, a ver cómo le hago esta semana y para la otra este mes. No, hasta el fin. El que perseverara hasta el fin, este será salvo. El Señor nos dice cómo lo vamos a hacer. Hasta que termine, sabiendo que en estos tiempos estamos en últimos tiempos, hermanos. Hasta el fin. Vamos a ver lo que dice el salmista. Salmo 119. We go to see what the psalmist says in Psalms chapter 119. Aquí en el Salmo 119, quiero más ver un verso porque está largo, pero no vamos a leerlo todo. Verso 11. Dice aquí la palabra de Dios. Los que son bienaventurados, los perfectos en el camino, dice en verso 11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. When we see of the end of times, how do we endure to the end of times? One of the things we have to remind ourselves to, we read the word of God here, the psalmist declared in chapter 119, verse 11, as we read it, says, thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Qué tremendo, hermano. Dice el salmista, ¿cómo vamos a perseverar hasta el fin? Y dice verso 11, el salmista habla, dice, en mi corazón he guardado tus dichos, quiere decir tu palabra. Tu palabra he guardado en mi corazón, hermanos. Dice la palabra de Dios, aquí el salmista, para no pecar contra ti. El Señor nos da la ayuda que necesitamos. ¿Cómo vamos a aguantar? ¿Cómo vamos a resistir la maldad que está abundando hoy en día? No solo en el mundo, pero también entre la iglesia. ¿Cómo vamos a ayudarnos nosotros mismos para no caer en la iniquidad? Ese desorden. Está así, pues yo sirvo al Señor a mi forma. Pues yo hago como yo quiero, como yo puedo. Así muchos piensan servir al Señor. Dice aquí la palabra de Dios, dice, en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. Hay que guardar, hay que obedecer. Cuando dice guardar, nosotros entendemos que quiere decir obedecer la palabra de Dios. Si queremos que no se enfríe nuestro corazón, si queremos no caer en esa vida que es en desobediencia, esa anarquía. ¿Y qué hacemos también? ¿Qué nos ayuda? Lo hemos comprobado, orando fervientemente. Así nos habla el Señor. Un cristiano, hermanos, que no le gusta orar, está expuesto que el enemigo entre en sus pensamientos con más facilidad. Porque la oración nos ayuda a acercarnos más a Dios, acercarnos más a su presencia, y que Dios nos hable, que Dios nos guíe. También el convivio con nuestros hermanos, conviviendo, congregándonos, buscándonos, ayudándonos. Aquí mismo, si damos vuelta nomás unas hojas del libro de Proverbios, capítulo 27, dice la palabra de Dios. If we turn the page, a few pages to Proverbs, verse 27, verse 17 says, aquí en verso
17, del capítulo 27, el libro Proverbios, dice: hierro contra hierro se abusa, y así el hombre abusa el rostro de su amigo. Iron sharpeneth iron, so man sharpeneth the countenance of his friend. Eso nos ayuda. ¿Quién ha puesto filo a un cuchillo? Así, ¿verdad? Unas veces hay uno que tiene uno y un fierro y viene y le hace. Los que trabajan de carniceros, ellos todo el tiempo tienen que tener sus instrumentos bien filosos porque están trabajando con pedazos grandes de carne para cortar. Así. No puede estar todo. ¿Cómo le llaman a un cuchillo que no tiene filo? ¿Cómo le dicen, hermano? ¿Quién se acuerda? En inglés le dicen a dull knife. ¿Quién se acuerda? Sí, que no tiene filo. ¿Cómo es? ¿Cómo si usted se va a cortar de accidente o de adrede, se prefiere cortar con un cuchillo que tiene filo o con un cuchillo que no tiene? ¿Cómo es mejor? Pues con uno de filo ya de una vez, porque el de no tiene nada, hermano, pues deja. Por eso dicen unas veces a unas personas, se dicen: no, pues esa persona me trae como no me corta, pero nomás como un cuchillo que no tiene filo me trae. Pues es más daño, más doloroso. Y el filo pues deja y ya nomás uno lo limpia, lo sana y ahí le cierran, le cosen y ya. Y por eso aquí lo compara la palabra de Dios: hierro contra hierro se abusa. ¿Qué quiere decir? Que se afila. Así el hombre abusa el rostro de su amigo. Eso necesitamos entre nosotros, ayudarnos, hermanos, con amor, para nosotros poder crecer espiritualmente, ganar fuerza en el Señor. Estar en nosotros, estar como ese cuchillo filoso para las cosas de Dios. Así cuando ese cuchillo corta con facilidad, esos que trabajan de carniceros que están ahí, corte, y cuando ya necesitan, ya sacan los instrumentos y ya le ponen fin. Y ya otra vez empiezan su trabajo. Así nos habla la palabra del Señor. Especialmente, hermanos, nos tenemos que hablar. Por eso la palabra de Dios dice: no haciendo como muchos acostumbran, dejándose congregar. Es peligroso. Cuando no nos juntamos, no nos unimos para venir, buscar de Dios, orar juntos, adorar al Señor juntos, buscar de su rostro, escuchando su palabra. Hermanos, estamos en peligro. Nos ponemos en peligro. Es necesario. No es pues si deseas congregarte, congrégate. No dice la palabra de Dios, dice que es necesario congregarse. Y no puede uno usar excusa: pues yo me congrego aquí con mis 3 hijos. Eso no es excusa de congregarse. Y por eso la palabra lo dice, porque muchos así lo creen y así lo hacen. Pero es lo que hoy en día estamos viendo, cuando el amor de muchos se enfriará. Por eso hay muchos hermanos que hoy en día en la iglesia, ahí están en la iglesia, ahí en las actividades, van, congregan y cantan, pero ellos mismos dicen: no puedo ver ese otro hermano, no lo puedo ver. Como dicen, ni en pintura lo pueden ver. ¿Qué pasó? Se cumple lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 24, versos 12 y 13. Ahí. Porque la iniquidad, la maldad se multiplicará, que se enfriará el corazón. Quiere decir que en un tiempo sí tenían corazón para el Señor, pero ha llegado al punto, han caído en la iniquidad. Esos hijos de Dios, esos hermanos. Y ahora ya no existe, ya no se pueden ver, ya no pueden convivir, no se pueden menos amar. Es que la palabra de Dios nos habla de cómo, hermanos, cómo vamos a poder evitar eso: por el amor de Dios. Y tenemos que, así como personas que son atletas, personas que les gusta el ejercicio físico, ¿qué hacen? Pues practican, ensayan, hacen mucho ejercicio. Nosotros también tenemos que ejercitar ese amor de Dios en nosotros con los demás. Tenemos que ejercitarlo, practicarlo, tener amor, no nomás leerlo, no nomás decirlo, pero de veras tener el amor los unos por los otros, visitarnos, orar unos por los otros, orar por los enfermos, aún también, dice la palabra de Dios, de perdonarnos los unos a los otros, tolerándonos los unos a los otros.
Ese amor que solamente viene de Dios. Pero tiene que estar ese amor encendido para el Señor y para las cosas de Dios y para los hijos de Dios y para la iglesia. Estamos viviendo en un tiempo, hermanos, que la palabra de Dios describe cuando la iniquidad abunda por todos lados. Y por esa razón, muchos, sus corazones enfriarán. No todos, dice la palabra de Dios, pero dice muchos. Pero nosotros tenemos que decidir si qué grupo queremos estar, en los que el grupo de que siguen el amor de Dios o en los que se enfría su corazón para el Señor. Nosotros somos los que decidimos, hermanos. Dios nos da la libertad, el entendimiento, el poder para nosotros decidir si queremos seguir en obediencia a Él o queremos irnos a la desobediencia, al desorden. Dios pone en nosotros ese sentir, ese pensamiento, ese deseo. Y los hijos de Dios, hermanos, nomás hay una opción. Es que, hermanos, que sí decidimos seguir en el amor de Dios. Para los hijos de Dios no hay otra opción. Solo esa opción de seguir en el amor de Dios. Por eso, si vamos, y quiero terminar ya con estos últimos versos. Segundo de Corintios, si damos vuelta a nuestra Biblia. If we go over to the book 2 Corinthians, I have a couple last scriptures. We're going to look at 2 Corinthians, and then I'm going to look for a verse here in the book of Philippians. Si vemos primero en el segundo libro de Corintios, luego vamos a ir al libro de Filipenses, pero primero vamos al segundo libro de Corintios, capítulo 13. No se nos olvide lo que nos habla el Señor. Capítulo 13, verso 5. Dice, the second book of Corinthians, chapter 13, starting in verse 5. Dice, verso 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Dice en verso 6. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Gloria a Dios. Verse 5 says, examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves? Know that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. But I trust that ye shall know that we are not reprobates. Aquí la palabra de Dios dice, ¿cómo vamos a saber, hermanos, si el amor de Dios está en nosotros? Dice que nosotros mismos tenemos que probarnos si estamos en la fe o no. Por eso la pregunta que hace la palabra de Dios, ¿o no conocéis vosotros mismos? Nosotros mismos, hermanos, tenemos que comprobar. Nadie más puede venir y decirnos, oh sí, tú tienes el amor de Dios en ti. Nosotros mismos tenemos que poder entenderlo y verlo. Por eso en verso 6 dice, mas espero que conoceráis que nosotros no estamos reprobados. Quiere decir que sí somos hijos de Dios, que sí tenemos el amor entre nosotros, que sí somos y tenemos fe en el Señor. Así nosotros mismos nos tenemos que examinar, hermanos. Así dice la palabra del Señor, con la ayuda de Dios. Si vemos en Filipenses capítulo 1, vemos lo que dice aquí la palabra de Dios. We turn the page over to the book of Philippians, and we look in chapter 1, and we look at a few verses here. We can see another verse where our love should be for the Lord. In verse 9, en el libro de Filipenses capítulo 1, verso 9, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor, ¿qué, hermanos? ¿Disminuye? ¿O qué dice? Dice que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Vuestro amor. ¿Cuál amor, hermanos? El mismo amor que Dios ha puesto en nosotros. Ese amor. No el amor de humano, no el amor carnal. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde. No nada más que esté el amor, pero que crezca. Quiere decir que cada día tiene que crecer ese amor, hermanos.
Abunde quiere decir, si usted pone un vaso y lo empieza a llenar de agua, cuando usted ve que el vaso empieza a rebosar, ya sabe que abunda de agua ese vaso. Quiere decir, porque se le está cayendo el agua. Pero si usted le pone agua y le llena a un cuarto, ¿qué quiere decir? Oh, cómo abunda de agua este vaso. No va a decir eso. Cómo está lleno este vaso de agua. ¿Quién ha querido de tomar agua y alguien le da un vasito y usted dice, ¿por qué no me pueden llenar el vaso? Que tengo sed. Nomás este chorrito de agua. Porque cuando es un poca cantidad, hermano, no quiere decir abunde. Quiere decir es poco. Pero la palabra de Dios dice aquí, en este verso 9, dice que vuestro amor abunde. Quiere decir que siempre esté creciendo aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. ¿Qué es el día de Cristo? Su segunda venida, el fin de este mundo. Es lo que nos habla aquí cuando leemos nomás estos versos. Y verso 11 dice, ¿cómo, hermanos? Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Esto es lo que el Señor quiere. Así debemos estar. We see here in verse 9, if we read verse 9, the book of Philippians chapter 1, it says, and this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment, that ye may approve things that are excellent, that ye may be sincere and without offense till the day of Christ, being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ unto the glory and praise of God. Tenemos que estar, hermanos, abundando en ese amor que viene de Dios. Ese amor que es fruto de Dios, fruto del Espíritu. Es lo que hemos leído, es lo que hemos entendido, es lo que dice la palabra de Dios. Y verso 11 dice, ahí llenos de frutos de justicia, de hacer lo correcto delante de Dios, es lo que está hablando del Señor, por medio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Por medio de su palabra, por medio de su entendimiento, para gloriar y alabanza de Dios. Es lo que el Señor quiere, hermanos, en estos últimos tiempos. Por eso dice en verso 10, para que aprobáis lo mejor, que podamos ser aprobados y nosotros aprobar lo que es lo excelente, lo mejor. Dice la palabra de Dios, a fin de que sean sinceros. Es importante ser sinceros y sin ofensa. Aquí en mi versión dice irreprensibles, sin ofender al Señor. ¿Para qué, hermanos? Para que estemos listos para el día de Cristo, para su segunda venida. Ese amor tiene que abundar en nosotros. Ese amor, hermanos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 24? Dice, porque la maldad se ha multiplicado, hermanos, el amor de muchos se enfriará. Y en ese tiempo estamos viviendo. Así le pidieron los discípulos, dinos cómo será en los últimos tiempos, antes de tu venida, ¿cómo será? Y Él les dice, el amor de muchos se enfriará por causa de esa iniquidad, por causa de que esa maldad abunda. En este tiempo vivimos, hermanos. Así estamos viviendo. Tiempos últimos. El Señor ya está a la puerta, ya está para entrar. Nosotros estamos aquí ya para recibirlo al Señor en toda su gloria. Pero, hermanos, si no nos descuidamos y no estamos viviendo en ese amor que viene del Señor Jesucristo, no estamos viviendo, no vamos a estar despiertos, no vamos a estar viendo los últimos tiempos, vamos a estar creyendo que nos falta mucho tiempo. Oh, todavía falta muchísimo tiempo, tengo muchos planes, muchas metas que quiero alcanzar. No, hermanos, tenemos que enfocarnos en nuestra salvación. No quiere decir, y lo he dicho, no quiere decir que, oh, hermano, entonces ya no trabajemos, ya no vamos al trabajo, ya no vamos al mandado, ya no lavemos la ropa, ya no salgamos al parque. No quiere decir eso la palabra de Dios. Quiere decir que lo principal, estemos despiertos, nuestro corazón esté alineado con la palabra de Dios, estemos en obediencia. Hay que hacer lo demás. Mientras que estamos con vida y el Señor nos tiene aquí, tenemos que seguir viviendo. Hay que seguir trabajando, los estudiantes estudiando, los niños creciendo, los quehaceres se tienen que hacer, la ropa si la deja un mes, ¿cómo está, hermanos? Después no tiene con qué vestirse, se tiene que lavar, todo se tiene que seguir haciendo.
No quiere decir, oh, pues ya estamos en el fin, quiere decir que ya no. No, hay que seguir en lo que el Señor nos ha enseñado, hay que seguir buscando de Dios, hay que seguir congregándonos, hay que seguir amándonos, hay que seguir tolerándonos, hay que seguir haciendo todas las cosas que tenemos que hacer, pero estar despiertos, sabiendo en el tiempo que no hay tiempo para perder. Quiere decir que no voy a poner una cosa por encima de lo que es de Dios. Ay, pero esta meta es muy importante, tengo que lograrlo, tengo que hacer esto, y pues voy a sacrificar un poco lo de mi salvación, lo de Dios un poco a un lado, porque eso no hacer. Poner Dios primero, Dios nos da el corazón para hacer lo demás, pero si ponemos antes de lo que es de Dios, el orden de Dios, hermanos, entonces entramos en desorden, entramos en ese sentir de que hacemos como nosotros queremos. Muchos que cambian su trabajo por Dios, muchos cristianos, su trabajo viene primero antes que su servicio a Dios. Es un peligro en su vida espiritual. Así enseña la palabra del Señor. Como les habló al pueblo en el libro de Apocalipsis, has dejado tu primer amor. Muchos cristianos, por eso lo dice el Señor, porque en un tiempo tenía el amor, después se les enfrió el corazón, ya esa flama que estaba prendida para servir al Señor se ha apagado. ¿Cuántas veces, hermano, usted si tiene estufa de gas, usted puede ver lo mismo, le sube y cómo gana fuerzas la lumbre? Y se le baja, pues una lumbrita bajita, sube y baja. No nomás es constante, usted tiene la habilidad ahí de moverlo. Y así nosotros también, en nosotros, Dios nos da esa habilidad por el amor de Cristo en nosotros, de que aumente, que crezca ese amor en nosotros. Dice la palabra de Dios, siempre creciendo ese amor. Dios pone en nosotros. Pero si nosotros decidimos, queremos pagarle a la estufa ahí en su casa y ya terminó de cocinar, pues nomás le paga, ya no hay lumbre. Y después por un momento la estufa todavía está calientita, le dice, no toque la estufa porque todavía está caliente. Y no la tocan un ratito. Pero si pasa media hora, una hora, 2 horas, usted le va a tener miedo a tocarlo. Ya no. ¿Por qué? Porque usted mismo ya sabe que ya se enfrió la estufa, ya la puede tocar. Aunque antes, 1 hora, 2 horas antes, 3 horas antes, estaba encendida esa estufa caliente que ni siquiera quería acercarse. Pero ya cuando pasa el tiempo, va y la toca, ya no siente nada. Ya se pasó, ya no está caliente. Así muchos hijos de Dios, muchos cristianos, así están viviendo hoy en este tiempo. No quiere decir que ya no se congregan, que ya no leen la Biblia, que ya no oran, que ya no ofrendan, no. Quiere decir que siguen haciendo eso, pero ya esa flama, esa lumbre, ese calor ya no existe en ellos. Ese amor que en un tiempo tenían para Dios y para los demás ya no está, ya se enfriaron. No quiere decir que ya no están. Muchos sí se van, sí se separan de la iglesia, se separan de Dios, se separan de todo, pero hay unos que todavía siguen. Por eso, primero, para que se enfríe el corazón de unos, primero quiere decir que en un tiempo tiene un corazón para Dios. Por eso le pedimos, Señor, que nos guíe, que nos hable, que estemos despiertos. Vemos el tiempo que vivimos, hermanos. Vemos los tiempos que vivimos. Mencioné al comienzo, ¿cómo están los tiempos? Malos. Estamos en malos tiempos. Lo estamos viviendo, lo estamos viendo. Aquí en este país y todo alrededor del mundo. Pero si estamos dormidos, si estamos distraídos, si estamos nuestro corazón en otras cosas, no lo vamos a ver, no lo vamos a entender, no vamos a vivir en ese orden, en esa obediencia. Vamos a vivir en desorden, en desobediencia, queriendo sernos cristianos, pero no cristianos ordenados. Por eso solamente con la ayuda de Dios. Lo vemos cada día. Cuántos crimen existe, cuántos problemas, cuántas personas. Todos los días, hermanos, todos los días es lo que vimos en este tiempo. Solamente seguimos nosotros, hermanos, firmes, fieles, caminando de pie por la misericordia de Dios en este mundo que vivimos, porque la maldad abunda alrededor de nosotros, la iniquidad, el diablo está a la puerta nomás esperando que uno abra la puerta para que entre. Está a todos lados y allá vemos el resultado. Vemos el resultado en Cuba. Es culpa también, muchos dicen, pues pobre de la gente cubana, pero muchas de esas mismas personas, hermanos, ellos tienen la misma culpa porque viven como viven, porque han rechazado a Dios,
Han rechazado la obediencia a Dios y han buscado lo que viene de lo oculto, lo que viene de las tinieblas, y también por eso están viviendo las consecuencias. En Venezuela igual, y no es para hablar mal y decir, ay, pues pobrecitos, mira cómo están y lo están sacando. No, hermanos, porque uno mismo también se busca la ira de Dios. Y en este tiempo de tanta desobediencia, de tantas personas que van contra el orden de Dios, se buscan las consecuencias. Aquí, como yo lo mencioné la semana pasada, dije, aquí los científicos de California, aquí donde tienen aquí, cuidando aquí California, las fallas de San Andreas que les dicen, o San Andrés, no estoy seguro si lo estoy diciendo bien, San Andrés, pienso, sí, gracias hermanos. Dicen que cualquier momento ya está. Entonces no están diciendo, oh, es en el futuro, oh, va a venir. No, dicen, estén preparados porque ya es tiempo que tiemble fuerte aquí en este estado. Así está la venida del Señor, hermanos. Está a la puerta. Pero aunque dan los avisos aquí, prepárense, viene el tiempo de quemazones, prepárense, viene el tiempo de vientos, prepárense. La gente viviendo a gusto, ay, que me interesa. Que otros se preparen. Que otros estén preparados. Yo sigo en lo mismo. Así muchos cristianos, así están caminando. Ay, que otros hermanos, que el pastor, que el ministro, que el hermano, que ellos que sí, que estén cerca de Dios, ellos que oren, ellos que vean la palabra, ellos que Dios les haga. Yo aquí nomás llego y me siento. No, hermanos, todos tenemos que estar preparados, todos. Porque nos recordamos, nuestra salvación es individual. Cada uno, nuestra salvación es con el Señor, no en grupo. Nosotros, el Señor nos ha puesto aquí parte de su iglesia, como familia en Cristo, pero nuestra salvación es independiente, uno con el Señor. Yo no puedo salvar a nadie, nadie me puede salvar a mí, solo Dios nos puede salvar. Y eso depende de nuestra obediencia con el Señor. No vamos a creer en otros. Yo cuando escuché que el presidente de este país un día, hace días, que dijo, estaba muy molesto con el primer ministro de Israel, y dijo, si no fuera por mí, ya no existiría Israel, ya lo hubieran bombardeado, ya había explotado. ¿Quién lo escuchó que dijo eso hace unos días? ¿Usted? ¿Quién dice que está de acuerdo con lo que dijo el presidente? ¿Quién está de acuerdo con él? ¿Alguien? Claro que no. Nosotros hemos entendido la palabra y sabemos. Existe Israel, siempre ha existido y existe a este día porque Dios lo ha decidido. Y va a seguir existiendo hasta el fin de los tiempos de este mundo. Va a existir hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. No existe Israel por ni un hombre, ni un presidente, ni un país, ni una nación. No existe porque gente los ayuda, que les manda ayuda económica o ayuda militar. No, existe porque Dios ha decidido que van a existir. En esos tiempos estamos viviendo, hermanos. Tenemos que estar despiertos, saber en el tiempo que vivimos. Si nosotros vemos el día que ya no va a existir Israel, es porque ya está aquí el Señor. Porque es el único tiempo que va a terminar, porque el Señor va a venir por su pueblo y va a venir por su iglesia. Y ya aquí todo lo que es va a quedar en el pasado. Todo lo de este mundo va a terminar. Pero es porque ya viene el Señor en su gloria. Pero hasta ese día, aquí va a estar el pueblo de Israel, aquí va a estar la iglesia, aquí vamos a estar los hijos de Dios hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No por nuestras fuerzas, nuestro poder o nuestro entendimiento, pero porque el Señor así lo ha decidido hacer y esa es su voluntad. Y nosotros tenemos fe en sus promesas y vamos a seguir confiados en el Señor y caminando con Él y buscando de Él con un corazón para el Señor, en obediencia a su palabra. Es que, hermanos, por eso vemos cuánta necesidad hay, hermanos, entre nosotros mismos. Podemos ver cuántos de nuestros hermanos hoy no están aquí. Ya de por sí que somos un grupo pequeño y luego faltan, somos más pequeños. ¿Cuántos de nuestros hermanos hoy en día, solamente el Señor sabe por qué, no están? Nuestra hermana Isamar, sus hijos están batallando. La hermana le habló a mi esposa pidiendo que oremos por su esposo, hermano Jeremy. Están batallando mucho. Por eso vemos que no están aquí en este día una vez más. No todos no están porque no quisieron venir. Hay necesidad.
No está nuestro hermano Jonathan Castillo con su familia. No está nuestro hermano Emanuel, su familia. No está hermano Bernardo, hermano Jonathan. Todavía no han regresado de su viaje. Hermano Víctor, que fue al servicio militar este fin de semana. No está la hermana Mónica, sus hijos. Hay mucha necesidad, hermano. En las iglesias, apenas me habló el hermano José Estrada, que es pastor allá en Chihuahua, que pide sus oraciones. Se los voy a poner a cada uno que oremos por él, porque va a entrar un tratamiento por su salud física, que está batallando con su salud física y pide que oremos por él. Vamos a orar por nuestro hermano José Estrada en este día. Seguimos orando por nuestros hermanos que sabemos que están en condiciones físicamente, están bateando. Nuestro hermano Plutarco allá en Tennessee, nuestro hermano Chuy ahí en Guerrero Negro. Fue nuestro hermano José Covarrubias para estar este domingo allá con el hermano apoyándolo porque está en una situación muy delicada de su salud. Hermano, hay mucha necesidad, no solamente necesidad física, pero también hay entre muchos de nuestros hermanos familiares una necesidad espiritual. Muchos están batallando en su vida espiritual. Y eso es lo más peligroso, no lo físico. Lo más peligroso es nuestra salud espiritual con el Señor. Y eso, por eso, hermanos, hay tanta necesidad. Tenemos que orar por nuestros hermanos. Tenemos que orar por ellos, que Dios tenga misericordia. En este día, Dios nos da la oportunidad una vez más que podamos estar aquí y buscar de Dios y pedirle al Señor que nos ayude. Que Dios tenga misericordia, que nos ayude. Yo estaba recordando que se me olvidó compartir una última cita antes que termine. A ver, se me olvida. Si no, las apunto. En el primer libro de Juan, antes que se me olvide, ya para poder terminar. En el primer libro de Juan, capítulo 4, y vemos unos versos aquí. Verso 7. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Beloved, let us love one another, for the love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not knoweth not God, for God is love. Cuando leemos aquí, hermanos, verso 7, que dice, Señor, así le habla a sus hijos amados, porque los hijos de Dios son de Dios. Dice, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios. ¿Por qué el amor de Dios? Por causa de ese amor de Dios, hermanos, debemos amarnos unos a otros. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero nos recordamos también, hermanos, cuando habla la palabra de Dios de amarnos los unos a los otros, habla de los que estamos en el mismo sentir, en el mismo mente, en el mismo espíritu. No está diciendo amar a todo mundo, es amar a los que estamos, los que somos hijos de Dios, amándonos entre nosotros mismos, porque es diferente amar, yo amo a mi primo, yo amo a mi tío, pero si están contra las cosas de Dios, no podemos tener ese mismo amor, porque ya tenemos un amor que es de sangre, pero no es el amor de Dios, porque ellos no están en lo que es de Dios. Por eso cuando leemos aquí y dice en verso 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero hay unos que están en la misma iglesia y no aman a los hermanos. Dicen que aman, pero no. Por eso dice, amados, amémonos unos a otros. Pero ¿cuáles? En los que estamos en el mismo amor, en ese mismo amor. No quiere decir, el que no está en el mismo amor, todo mundo tengo que amarlo, porque así dice. No, hermanos, no nos confundamos. El que está en el mismo amor, entonces sí hay que amarnos los unos a otros. Pero si hay otros que están en un amor contrario, entonces, hermanos, ¿qué vamos a estar extendiendo el amor de Dios a ellos? Si ellos no lo tienen, así como dice en este verso.
Verso 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y hay muchos hijos que dicen ser hijos de Dios, que no tienen el amor de Dios. Tenemos que tener cuidado. Por eso el Señor que nos dé discernimiento. ¿Cuántos entienden lo que dice la palabra? ¿Qué quiere decir la palabra discernimiento? ¿Qué quiere decir, hermanos? ¿Quién puede dar un ejemplo? Discernimiento. Si alguien tiene discernimiento, ¿qué quiere decir? Descifrar lo bueno y lo malo. ¿Qué dice, hermano? Descifrar. Descifrar. ¿Qué dijo el hermano? Diferenciar. Entender el bien y el mal que es de Dios, pero entendiendo discernimiento conforme la palabra de Dios, no al entendimiento del hombre, conforme lo que dice la palabra de Dios, saber qué es bien y qué está mal, qué sí y qué no, qué es de Dios, qué no es de Dios. Es lo que le pedimos al Señor, por el amor de Dios, que Él nos dé ese discernimiento, porque solamente viene de Dios, no viene de la carne.